Grabando. Entrevista Lozano, parte escena 2, toma 1. Don Guillermo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos esta tarde. Don Guillermo, ¿dónde nace usted y cuándo? Ok, nací en la ciudad de Los Ángeles, California, en el año de 1926, el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Me gustaría un poco que nos comentara acerca de su familia. ¿Sus abuelos de dónde provienen? Mis dos abuelos, se refiere a los paternos. Exacto, paternos y maternos. Okay, a los paternos, los dos provienen de Jerez de la Frontera, Andalucía. Tan bonito que hablan ahí. De veras que hablan muy bonito, claro, los andaluces. ¿Y maternos? ¿Mande usted? Maternos. Y maternos, yo no conocía a mi abuelo materno, pero sí conocía a mi abuela materna. Ella se llamaba María López. No es cierto, María Castro. María Castro. Sí, porque eran dos hermanas que se casaron con dos hermanos. Y pero a mí lo mataron en la guerra. Y mi abuela se fue a vivir a Los Ángeles, California, con sus 3 hijos. Eso es. Tenía 3 hijos. Alejandra, Antonio y Rosario, que era mi mamá. Mi mamá era más chiquita. ¿Y de sus padres qué nos puede decir? ¿Cuántos hermanos tenía su mamá? ¿Cuántos hermanos tenía su padre? Bueno, mi mamá tenía hermanos. Pues tuvo 2. Mi papá tenía 6 hermanos. Digo, 5 hermanos. Porque eran en una familia de 6, 3 hombres y 3 mujeres. ¿Recuerda sus nombres? Sí, cómo no. La primera en nacer fue mi tía Josefina, que se apellidaba Lozano y fue después Paz. Después siguió mi tía Concha, que nació también en España, pero se casó con el señor Camino y tuvo 2 hijos. Mi tía Pepa solamente tuvo 1. Octavio. Luego mi tío Paco no tuvo familia. Él era veterinario y además en aquel entonces era el jefe de la Plaza del Ruedo, del Toreo de Puebla. Y no tuvieron ningún hijo. Luego mi tío Emilio tuvo 2. Una se llama María Elena y el otro se llama Emilio. Y son Lozano Lomelí. Porque mi tío se casó con una señora Soledad Lomelí, también en Estados Unidos. Porque también pero sus hijos no nacieron en Estados Unidos, nacieron aquí. Mi papá se quedó allá. Luego sigue mi tía Chabela, que tuvo 2 hijas, se casó con Juan Krieger. Y tuvo 2 hijas. Una es Conchita y la otra es Olga. Ya todas han fallecido y creo que no queda nadie vivo. Siendo sus padres de origen mexicano, ¿qué hacían en Estados Unidos? ¿Por qué usted nació en Estados Unidos? ¿Por qué nací? Porque no había trabajo en México. Entonces mi papá y mi tío Emilio pidieron permiso para irse a Los Ángeles a trabajar. Y empezaron a trabajar haciendo tornillos. Pero los tornillos los hacían así, a la mano, tornillo por tornillo. Mi papá le gustaba mucho bailar y hacer cosas así por el estilo y pues empezó a aprender inglés y a hacer todas estas cosas. Y un día pasó por una sastrería, un domingo. En Estados Unidos todavía. En Estados Unidos, de unos judíos. Y le gustaron los trajes y entró
y compró 2 trajes. Y al salir, había 2 mexicanos viendo ahí, ¿cómo se llama? Viendo los tacuches. Dice, ay, qué bonitos tacuches hay aquí. Dice, vengan ustedes para acá adentro. Y mi papá les vendió 2 trajes a cada uno, porque sabía el precio que le acababan de dar a él. Entonces los judíos le dijeron, oiga, ¿en qué trabaja? No, pues yo tengo trabajo. Dice, bueno, ¿por qué no viene usted sábados y domingos? Y le pagamos muy bien. Y para no hacerle cuento largo, se hizo socio de ellos. Y pues llegó a ganar mucho dinero. ¿Y cómo es que se vino a México? ¿Cómo es que se vino a México? Se vino a México porque se vino la depresión, la del 30, 31. Y entonces dijo, no, yo no me quedo aquí. Me agarró su coche, agarró a sus 2 hijos, porque yo tenía una hermana que llamaba Consuelo, que en paz descanse, se murió muy rápido. Después tuve a Francisco, a Mercedes y a Rafael, pero todos ellos ya se murieron. ¿A qué edad llega usted a México? A los 5 años. ¿Por dónde vivía usted cuando llega en San Cuando Rafael? llegué aquí a México, en Mixcoac. En Mixcoac. Y porque por ahí vivían mis tías. Ajá. Y por ahí vivía el señor Paz, que era el esposo de mi tía. ¿Usted recuerda la vieja casona de los Paz en Mixcoac? Ay, sí me recuerdo de ella, fíjese. ¿Qué recuerda de ella? Mire, está la plaza de San Juan, Claro. y aquí está la iglesia. Y hay una calle que sale así, que no recuerdo cómo se llama. Y a media cuadra estaba la casota grandota. Era una reja grande, verde. Y entrábamos y... No sé. ¿Tenía un jardín? Un jardín grandísimo. Y había... ¿cómo se llama? De estos... higos. Y nos subíamos a los árboles de los higos y a comer higos. Muy rico. ¿Recuerda usted algo del interior de la casa? ¿Manda usted? ¿Recuerda algo del interior de la casa? Fíjese que no. La biblioteca, decían que tenía una biblioteca. Yo sé que tenía una biblioteca, pero no me recuerdo nada de eso. Digo, estaba yo muy chiquito. Claro. Tenía yo, creo que 6 años, una cosa así por el estilo, y no. El abuelo había sido militar muy famoso, algún sable, algún uniforme. Decía Octavio que jugaban con los sables, con las espadas del abuelo. No me acuerdo de eso. Yo sí me acuerdo. Me acuerdo más cuando viví en casa de mi tía Concha, porque mi tía Concha tenía 2 hijos y eran un poquito menores que Octavio. Pero Octavio me sacaba a mí como 10 años. Muchos años, cuando son niños. Sí, muchos. Aunque era un niño todavía, Claro. haber tenido 16 años y yo tenía 6, ¿verdad? ¿Cuáles son los recuerdos primeros que tiene usted de su tía Josefina? Uy, de mi tía Josefina, pues, mire usted, ella vivía, después de tiempo, vivía en una casa que se llamaba la Quinta María Socorro, que quedaba en la calle de Porfirio Díaz, número 15, o sea, al final de lo que se llama el Parque Hundido. Claro. Al final. Y nuestra parte de atrás daba al jardines. En esa casa vivía mi tía Pepa, y se pasó a vivir enfrente. Construyeron una casa enfrente. Por cierto que se casó con su primo, no primo hermano, pero también se apellidaba Delgado. Eso es. Sí. ¿Cómo José Delgado. ¿Cómo era su tía? Mi tía era ¿Simpática? chaparrita, era muy enojona, pero ¿Guapa? pero se le quitó después todo eso. Todo esto le quitó. Y tenía los ojos verdes, preciosos. ¿Tenía acento español marcado? No. Ajá. Fíjese que ninguno de mis tíos tenía el acento marcado. Yo me acuerdo de mis abuelos, porque los fui a ver 2 veces a Puebla. Y tenía una vinatería mi tío, mi abuelo.
Lo que pasa es que cuando se vino de España, se trajo una representación de Pedro Domecq. Creo que anteriormente vino antes con su hermano, que yo no lo conocí, y pusieron una cantina. Y pero la manera de hablar de mis abuelos era preciosa. Parecía que cantaban. Los andaluces son muy bonitos. Claro. Yo todavía tengo un acento. La gente que no me conoce, que me subo a un taxi o alguna cosa por el estilo, voy platicando, me dice, usted es español, ¿verdad? Digo, fíjese que no soy español. Dice, pues habla usted como español, oiga. Y Cuando usted se cambió con su familia a cerca de Porfirio Díaz, su tía Josefina ya no vivía con ellos, Octavio. Ya no vivía con Octavio. No, ya se había casado con ¿cómo se llama esta señora? Elena Garro. Elena Garro. Ajá. Y tuvieron una hija que le decíamos la Chata, pero claro, ya sabíamos que era Elena. Y y yo me acuerdo de ella. Y me acuerdo de Elena. ¿Qué recuerda de Elena Garro? ¿Cómo era físicamente? Elena, a mí se me hacía muy guapa. Muy guapa. Sí, se me hacía muy guapa Elena. Tenía sus diferencias en lo que se refiere a política. Dicen que era muy ingeniosa. Muy ingeniosa. Muy inteligente. Muy ingeniosa y inclusive, pues no sé si escribió libros o no escribió libros. Elena Garro. Muy buenos libros. Y ¿cómo se llama? ¿Y eran buena pareja? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí eran buena pareja. Pero no me recuerdo así de que anduvieran siempre juntos, para arriba y para abajo, no. Yo me acuerdo que llegó Elena Garro con la niña y llegó a la casa de mi tía Pepa y nosotros que vivíamos enfrente, en la Quinta María Socorro, nos pasamos a su casa para verlos. Por cierto que cuando yo me casé, yo viví en esa casa. Eso es. ¿No sabe usted cómo se llevaba Elena con el papá de Josefina? Con el esposo de Josefina. Con el esposo de Josefina, o sea, Pepe. Exacto. Pepe Delgado. Pepe Delgado. Pues, es que mi tío Pepe era muy simpático. Ese sí era muy simpático. También era andaluz y hablaba muy bonito. Eso es. Y yo me acuerdo de él. Y también se dedicaba a hacer vinos y vender vinos y whisky y un montón de cosas. Era una buena relación de Josefina con su esposo. Oh, sí. Se llevaban muy bien. Ajá. Pepe y Pepa. Los dos gorditos, nada más que mi tío Pepe. Un día se cortó un callo. Uy. Y se le infectó. Y le tuvieron que cortar la pierna hasta aquí. Entonces andaba cojo. Y era tan sordo como yo. Pero en aquel entonces yo creo que no había aparatito para escuchar un poquito mejor. Y se murió de hipo. Yo no sé por qué. Alguien me dice, oye, ¿y por qué no lo anestesiaron para que se le quitara el hipo? Pues no sé, yo no me acuerdo de eso. De repente ya me dijeron, ya tu tío ya se murió. Por cierto, que el primer coche que tuve yo era de mi tío Pepe. Eso, se lo vendió. Y mi papá llegó y le dijo, oye, Pepe, véndeme tu carrito para mi hijo. Sí, como no, decía, yo ni lo uso. Pues ya estaba cojo. De la Chata, ¿qué me puede decir? ¿Usted, qué diferencia había de ella? ¿Era más grande que usted? ¿Quién? La Chata, la hija de Octavio. ¿La Chata? No, era menor que yo. Era menor que usted. Sí, era menor que yo. ¿Era una niña simpática? Era una niña simpática. Yo me acuerdo, yo debo de haber tenido unos 15 años. Y ella de haber tenido como unos 7. Más o menos, eso es lo que yo me recuerdo. Pero no me recuerdo haberla visto muchas veces. ¿Qué recuerda de su primo? Mi ¿Cuál primo. fue el primer primo, recuerdo que tiene de él? Yo fui a ver a Octavio cuando trabajaba en
en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y fui con mi papá. Mi papá le dijo, mira, yo quiero que mi hijo tenga pasaporte mexicano. Entonces me mandaron con un señor que también es muy conocido, pero no recuerdo ahorita su nombre. Y ¿José Gorostiza? ¿Mande? ¿José Gorostiza? Ay, no sé por qué me late que sí. Y este señor me llevó a la embajada norteamericana y me hicieron renunciar a mi nacionalidad para darme mi pasaporte. Pero eso fue en el año de 1972. Ah, 72. Y entonces yo me acuerdo de que, porque tengo mi fotografía donde está el retrato, mi retrato y cosas, y era 1972. Entonces me dieron de visa, me dieron una tarjetita más chiquitita, y esa era mi visa, y decía que era norteamericano, que yo había nacido allá. Y ¿Recuerda y usted? pues me acuerdo de él que me mandó a esa parte. Luego supe que se fue a A la India. no, primero se fue a Francia Ah, claro, claro. a ser ¿cómo se llama? Subsecretario de la embajada. Y de ahí se fue a la India. Pero se casó con María José ahí en España, En la India. en la India. No sé si fue en la India o fue. En la India. Bueno, pues se fue en la India, qué bueno. Y y fue la época en que vino la matanza de los Claro. muchachos en 1968 y él renunció a ser embajador de México Claro, para un país donde mataban a los niños. exacto. Regresemos hacia un poco más atrás. ¿Usted recuerda algo de la relación de Octavio con su mamá? ¿Cómo se llamaban? ¿Era un buen hijo? Era un una buena relación? buenísimo hijo. Sí, siempre andaba. Mi papá, que era el más chiquito, hizo muy buena relación con mi tía Pepa, que era la mayor. Le llevaba 12 años a mi papá. Y mi papá se le pasaba todo el tiempo allá con Pepa y con Concha y con Alfonso y jugaban al dominó. ¿Cantaban en esas reuniones? No sé, pero ¿cómo se llama? Yo sé que Octavio fue muy buen hijo. Quería mucho a su mamá, Eso es. mucho a su mamá. ¿Y no sabe usted cómo se llamaba con su padrastro, con José Delgado? No, eso sí, no. No, yo creo que se llevaba bien, porque Octavio tenía muy buen carácter también. Eso es. Sí, tenía muy buen carácter. Con el que más se llevaba era con mi hermano, que seguía de mí, porque le gustaba ir al restaurante, porque teníamos 2 restaurantes. Tuvimos los Globos primero, y después tuvimos ¿los qué? Ay, ay, ay. Las delicias, ¿no? ¿Manda usted? Las delicias. No le Las digo. delicias. No, Las delicias, ¿no? no, ahorita le digo. Bueno, ahorita me recuerdo y se lo digo. Entonces se llevaba con su hermano. Allá iba un artista que canta muy bonito y que compone canciones. El que cantó Parece que va a llover, el cielo se está nublando. ¿Cómo se llama? La compuso allí en el restaurante. En el restaurante. Había una terraza muy grandota y estaba lloviendo y él veía a la gente correr y se le ocurrió empezar y entonces Octavio iba muy seguido, pero iba durante el día a ver a mi hermano Paco, a tomarse una cerveza o a tomarse un vaso de agua o tomarse un café. Y a mi hermano le encantaba leer sus libros. Me basta creer, pero yo no leí ninguno. Por eso digo que tiene muy buen carácter. Y mi hermano tenía un carácter extraordinariamente bueno. ¿Y eran amigos más allá del restaurante o solamente? No, solamente ahí se veían.
Eso es. Eran diferentes los sistemas de vida. Es decir, mi primo era profesor, catedrático, porque también fue catedrático en universidades en Estados Unidos, después de allá de la India. Él se vino a Estados Unidos y estuvo bastante tiempo allá en Estados Unidos. Cuando comenta usted que Elena Garro y Octavio eran comunistas, ¿por qué lo dices? ¿Es lo que se comentaba en la familia? ¿Es lo que usted los veía? ¿O por qué No, yo no los veía muy seguido. Ajá. No, yo Era los lo veía que se comentaba en la esporádicamente. familia. Pero parece que la relación física de ellos dos no era compatible. Entonces, él tenía unas ideas y Elena tenía otras ideas. Entonces, decidieron de ambas separarse. Claro. Y entonces ya él fue cuando se fue a Francia. Y después de ahí al otro lado. ¿Usted siguió teniendo relación con Pepa? Ah, no, todo el tiempo. Yo, inclusive yo vi a mi tía Pepa cuando mi papá se murió antes que mi tía Pepa. Mi papá se murió en 1978 y mi tía Pepa murió en 1980. Eso es. Y le llevaba 12 años y mi papá tenía 75 y ella tenía 12 más, 87. tenía 87. Pero 2 años después tuvo 89 años cuando se murió. Cuando usted iba a visitar a su tía, le hablaba de su hijo, le decía, Octavio está haciendo esto, aquello. ¿Cómo era la referencia? No me platicaba. No, se ponía a platicar conmigo y era una cocinera extraordinaria. Cocina Hacía una española. cosa que se llamaba ajo pollo y no tenía ni pollo ni ajo. Era una carne de retazo con hueso en un guisado que se partía con el tenedor. Usted sabe que esa carne es fuerte, muy difícil de cortar. Y pero exquisito, con papas y... No, ajo pollo. ¿Qué quieres, viejito? Cuando su papá Quiero ajo pollo. viene a México, ¿se dedica a la sastrería? Mande usted. Cuando su papá viene a México, ¿se dedica a la sastrería? Cuando llegó de México, inmediatamente puso una sastrería. Él ya sabía cortar, ya sabía todo. No. Mi papá no cortaba. Mi papá era muy buen vendedor. Eso es. Él le decía, aquí la papocha, mi papá. No le gustaban los bancos. Y ahí guardaba todo el dinero aquí en la Y bolsa. la sastrería quedaba en Y entonces, Brasil. en Brasil, y nosotros nos fuimos a vivir a Brasil número 4. Entonces fue cuando ya empezaron a nacer mis hijos, mis hermanos. Eso es. Cuando llegamos allí a Brasil número 4, ahí empezaron a nacer mis 3 hermanos, ¿verdad? Que tuve más. Signo de que ya sus papás se sentían Se bien sentía muy asentados. bien, le estaban yendo muy bien en la ¿cómo se llama? En la sastrería. Hacía ventas muy extraordinarias, el 2x1, un saco con 2 pantalones, Su hermano a Paco. regalarles guajolotes cuando llenaba las vitrinas con guajolotes y vendía un traje y toma, llévate tu guajolote. ¿Su hermano Paco es menor o mayor que usted? ¿Mande ¿Su usted? hermano Paco es No, mayor mi o hermano Paco era 9 años y medio menor que yo. menor? Y a él le gustaba la restaurantería, los restaurantes. A él le gustaba la además, él cocinaba muy bien Eso es. y aprendió la cocina metido dentro del restaurante que teníamos. ¿Qué tipo de comida servían en los Teníamos globos? internacional. Eso es. Teníamos un chef que era ruso y cocinaba muy sabroso. Y cuando Octavio iba a visitar a su hermano, ¿iba solo? ¿Iba con...? No, con casi siempre iba acompañado? solo. Eso es.
casi siempre iba solo porque también llegó a ir a los globos. A los globos llegó a ir varias veces y yo sí lo vi, lo saludé, ¿qué tal? Pero yo estaba trabajando, Claro. y él estaba divirtiéndose y yo les decía, ¿ustedes vienen a divertirse? Yo les digo una cosa, no ha habido ningún cabaret que haya tenido las variedades que yo tuve. Puras producciones. Una fue con unos artistas mexicanos y después me fui a Cuba y me traje 30 artistas para hacer la producción de Ova Kosovata y Gran Tour. Octavio iba y venía de México, iba a Francia, pero regresaba a México. En esas ocasiones se reunía No, con la familia. casi siempre lo que hizo fue que consiguió trabajo ¿cómo se llama? En Washington o en una... Vivió en Nueva York, vivió en San Francisco. Sí, no, casi siempre estuvo por el este. Sí, un cómo no. segundito, por favor. Nos quedamos estaba platicándonos de que venía Octavio a México Sí, y se fue a trabajar como profesor a unas universidades muy buenas de allá de Estados Unidos. Y estuvo, no crea usted que estuvo un poquito de tiempo, estuvo 2 o 3 años. Y regresaba a México, se reunía con la familia. acostumbraba Venía a en verse. Navidades para saludar a su mamá. En la entrevista que le hizo mi compañero Gilberto, comenta acerca de una reunión en Temisco familiar con los Esa la organicé yo. Eso es. La organicé yo, que le hablé por teléfono a Octavio. Mi hermana tenía en Temisco tenía una casa muy grandota, con piscina y cancha de tenis y un jardinzazo gigante. Entonces hicimos una lozanada y le hablé a Octavio y le dije, Octavio, te quiero invitar a ir a esto. Sí, cómo no, Billy, cómo no, sí lo hago. Y y a la mera hora me habló por teléfono que no podía ir. Ah, qué pena. De la lozanada la hicimos toda, ahí estuvo mi prima Olga, mi prima Chabela, mi hermana Mercedes, su marido, sus 6 hijos que tenía, mi mujer y yo, y mis 7 hijos que tenía yo. El matrimonio de su tía de Pepa con don José fue un matrimonio longevo, duró mucho tiempo. No, pues fíjese que duró, yo creo que unos 10 años, porque 10 se años. murió pronto Pepe. Eso es. Me decía usted que era una persona de muy buen trato. Sí, muy buen trato, y ella siguió viviendo en la misma casa. Eso es. Rentaba la de arriba, que esa fue la que me rentó a mí, para que yo, recién casado, y ella vivía en el sótano, pero lo había arreglado muy bonito. Claro. Fíjese que hay un pasaje un poco oscuro que cuenta Elena Garro en sus memorias. A ver. Habla acerca de que su tío, José, Sí. bueno, el tío de Octavio, abusó de ella, abusó de Elena Garro. ¿Usted supo algo en la familia? ¿Se llegó a Nunca he comentar? sabido nada, no. Eso No. es. No, yo creo que mi tía Pepa lo hubiera dicho. Claro. Mi tía Pepa lo debe de haber dicho. Sí, sí, perdón, el recuerdo que cuenta Elena Garro es de que abusó de su hija. Ah, de su hija. Sí. De Elenita. Elenita. Yo no creo. No, yo no creo eso. No creo eso. No. Sí, era, pues no sé. Yo no, si algo sucedió, yo nunca supe En la nada. familia no se llegó a comentar nada. No, yo no llegué a comentar nada, ni Claro. saber nada de eso. ¿Usted tenía noticias de su primo? ¿Escribía o lo seguía su trayectoria por los periódicos? Bueno, yo sabía que mi primo pues, era un personaje. Ya después,
empezaron a hablar mucho aquí en la televisión, diciendo que era el poeta mexicano, y después recibió el premio Nobel. Cuando ocurrió lo del 68 y él renuncia como embajador, Sí. ¿usted cómo vivió ese? ¿Le gustó ese gesto de su primo? Claro que sí, Ajá. claro que sí. Digo, a mí me sucedió, yo tenía una cuñada, no, una concuña, que vivía aquí abajo, que era el hermano de mi mujer, Agustín Becerra, y se casó con una muchacha, Hilde, era media alemana ella, Hilde, no recuerdo el apellido, pero se desapareció después de ese 86, no volvió, ese 68, no volvió a aparecer esa muchacha, se desapareció. Yo digo que la mataron. Su tía, a la muerte de José, ¿cómo vivía? ¿Cómo era la vida de doña Pepa? Pues vivía, pues, casi todo el mundo la visitaba. Digo, Era por lo una menos, persona por lo querida. menos mis dos primos, parte de, ¿cómo se llama?, de Emilio y Alfonso, y mi tío Alfonso y mi tía Concha vivían cerca y le iban a ver. Mi papá, indiscutiblemente, todos los sábados y todos los domingos la pasaba ya con ella. Era una La pasaba persona con ellos. cariñosa. No, se llevaban muy bien. ¿Vivía bien doña Pepa? ¿Vivía con estrecheces? ¿Vivía holgadamente? Pues yo digo que sí vivía bien. A principio de cuentas, pues, rentaba su casa de arriba. Claro. Mi papá, teniendo restaurante, le llevaba comida y le llevaba dinero. Además, ellos dos fueron los hermanos que más se quisieron. Mi papá y mi tía Pepa eran uña y carne. Eso es. De Elena, chica, de Elena Paz, De esa no volví a saber nunca nada. nunca tuvo contacto con su tío, que era usted. No, nunca. ¿Qué venía haciendo ella? Mi prima, ¿no? ¿O mi tía? Su sobrina. Su sobrina. ¿Mi sobrina? Usted era su tío. Sí, yo era primo de, ¿cómo se llama?, de Claro. Paz, y Octavio tenía. ¿Sí? Era mi sobrina. Eso es. No, nunca volví a tener. No, además yo estaba ya muy muchacho y ya muy, ya estaba en el colegio americano y tenía muchas diversiones y Claro. muchas cosas. Y luego me dediqué mucho al escultismo. Fui Boy Scout durante muchos años. Todavía era yo scout y bajaba yo corriendo la loma para llegar los domingos a visitar a mi novia. Eso. ¿Le dio a usted gusto la noticia del premio Nobel? Mande usted. ¿Le dio a usted gusto la noticia del premio Nobel? Claro que sí, cómo no. ¿Qué va? A mí se me hizo excelente. Digo, entonces pregunta uno, dice, bueno, ¿y cómo vivirá mi tío? ¿Cómo vivirá mi primo? Pues, oiga usted, ¿cuántos millones le dan ahí? No sé qué tantos, pero un chorro. Y luego, lo único que no me gustaba era cómo hablaba. Hablaba medio feito, muy entrecortado. Eso es. Sí. Pero ¿cómo se llama? Pero era muy buen hombre. ¿Lo veía en la tele? ¿Aparecía en la Sí, televisión? con Jacobo lo Zabludovsky, veía en su programa? muy seguido en la tele. Ajá. Muy seguido. ¿Alguna cosa, Y Gilberto? tenía yo pues ¿qué es? Un yerno que lo imitaba, pero parecía que estaba yo viendo a mi primo. Eso. De esa época de los globos, para nota que quede, después de los globos hubo otro restaurante, parece que nos platicaba la vez anterior, y luego creo que hubo un restaurante todavía más pequeño, que en los 60s. ¿Qué se acuerda de ese restaurante? Y luego ya, algo que pasó, porque ¿dónde fue la fortuna de su papá? Sí, muy temprano, cuando mi papá, como era sastre y vendía
se le ocurrió ir a venderle a los músicos y a los hoteles uniformes. Entonces al Hotel Reforma le hizo uniformes para todos, para el bellboy, para el para el otro, para los que están atrás, y hasta llegar a la azotea, que era donde estaba la orquesta de Ernesto Ristra. Les hizo sus uniformes a todos los músicos. Entonces mi papá iba, pues casi todos los sábados iba a cobrar, porque se los vendía en abonos, y entonces él iba a cobrar. Y pues se la pasaba ahí viendo restaurantes y cosas por el estilo. Y enfrente del Hotel Reforma había las Hermanitas Blanche, que tenían un restaurante de puras paellas, paella a la valenciana, exquisita. Y mi papá se los compró a las Hermanitas Blanche. Y yo empecé a trabajar con él en ciertas, cuando tenía vacaciones y cosas por el estilo. Pero muy bien. ¿Qué pasó? ¿Ya no se oye? No, señor. Bueno. Disculpe, Entonces por eso mi papá se dedicó a hacer restaurantes. Ya no le gustó la sastrería. Y vio que, por ejemplo, el restaurancito ese de los Naranjos se llamaba. Era, ¿cómo se llama? Donde se hacía la paella, pero exquisita. Y entonces él paseaba y venía a la casa, que vivimos por acá lejos, por Insurgentes, y pasaba por enfrente de lo que es Los Globos, que es Insurgentes 810. Pero había dos pelotitas y era un kinder. Era un kinder. De un lado tenían una cosa y de otro lado tenían otra cosa, y uno era para juegos y otro. Y un día pasó mi papá y dijo, ¿qué? ¿No venden esta cosa? Dice, pues vaya usted a ver a la señora que es la dueña. Y fue a ver a la señora y le dijo, quiero comprarle las bolitas estas, quiero hacer un restaurante. Sí, ¿cómo no? Te lo voy a vender en X cantidad, no sé en cuánto. Y y al mismo tiempo le empezó a ir muy bien. Ahí se iniciaron los bribones. No sé si los han oído alguna vez. Claro. Órgano y cantante. Cantante era un Fernando Ocampo, y el otro era Ignacio Nacho, que no me recuerdo. Esos eran los bribones. Y ganaba mi papá mucho dinero con el restaurante y con esta variedad. Y a mí se me ocurrió hacerlo cabaret. Y me dice, bueno, pues vamos a hacerlo cabaret. Le agrandamos, hicimos el cabaret, le agarramos una parte muy grandota enfrente, le hicimos una cocina más grande, le hicimos unos baños grandotes. Y nos fue muy bien con el cabaret hasta que no llegó Ernesto Peuchucho. Y acabó con todo. Que hizo fracasar a todos los cabarets de México. Claro. Era muy conservador y no quería cabaret. No, porque lo que pasó es que mataron a su hermano en el Río Rosa. Y entonces le iba en contra de, pues el Río Rosa era de mujeres. Y ¿cómo se llama? Y los cabarets que yo tenía, que mi papá puso, ¿cómo se llama? No era de mujeres, era un cabaret de primera clase, igual que la Terraza Casino, igual que todos. Su tío José Delgado trabajó un tiempo con su papá también. No, en el restaurante. No, mi tío Pepe Delgado nunca trabajó con papá. Pero el que trabajó con mi papá fue mi primo Alfonso Camino y mi tío Emilio Lozano Delgado. Okay.
Okay. Pero también se dedicaba a los vinos, también don José Delgado, ¿no? Ah, no, sí, José Delgado se dedicaba a los vinos. Hacían whisky. Tenían unas bodegas grandotas y barricas. Y se dedicaban a hacer whisky con la malta y con todo lo que tiene que llevar. Y hacían muy buen whisky. Y mi tío Pepe fue el que le enseñó a mi papá. ¿Tenían marca? ¿Mande usted? ¿Tenían marca esos whiskies? No recuerdo, no recuerdo. Yo me acuerdo que mi papá no vendía, mi papá nomás hacía. Y mi tío Pepe era el que se iba a vender. Y vendía a manos llenas. Pero entonces la bebida, el whisky, pues era muy barato. Digo, una botella de tequila en aquel entonces costaba 7 pesos. Y una botella de whisky costaba 25. Cuando fallece su papá, ¿recuerda usted en el funeral fue su primo Octavio? ¿Cómo? ¿Manda Cuando usted? fallece su papá en el 78. Cuando muere mi papá en el 1978, Sí, realmente Octavio. no me recuerdo si haya ido. Yo creo que sí fue. Pero mi mamá, yo siendo el primogénito, me encargó que me lo trajo y me dice, aquí está tu papá muerto, quiero que tú lo entierres y busques qué hagas y dónde lo pones y qué haces. Tú, nada más tú. Y yo había comprado, hacía unos 2 años, había comprado en Jardines del Recuerdo, había comprado unas fosas, unas para mi mujer y otra para mí, pero caben 2 personas en cada fosa. Y ahí enterramos a mi papá. Yo lo enterré. Fíjese que se murió en Temisco. Y dijo mi mamá, no, hay que llevarlo para México. Y en vez de traerlo a México, Distrito Federal, se pasaron hasta México, el Estado de México, a donde vivía mi hermana. Entonces se lo trajeron, le pusieron un sombrero, le pusieron unos anteojos y lo sentaron en medio del que maneja y el que va al lado. Y aquí lo sentaron a mi papá y la señora que venía con él lo abrazó. Y así se vinieron todo el tiempo. Pasó las casetas de cobro y nadie dijo nada. Pero lo que sí dijo fue cuando lo quise yo hacerle el entierro. Me dice, bueno, ¿dónde murió? Bueno, murió en Temisco. ¿Y quién lo trajo para acá? Pues lo trajo mi mamá. ¿Y por qué se fue hasta México? Porque allá vivía mi hermana. Y entonces allá fue el doctor y levantó el acta y dijo, lo declaró muerto y me dieron esta cosa. Y cuando yo fui a Galloso, me dicen, no, pues tienes que pagar el traspaso de Temisco, de Morelos al Estado de México, y del Estado de México al Distrito Federal. Y así lo hicimos, pero no me recuerdo yo que mi tía Pepa sí fue. No es cierto, no es cierto. Mi tía Pepa no le quisieron decir que mi papá había muerto, porque mi tía Pepa adoraba a mi papá. Dice, no vayan a decir nada. Y precisamente fue consejo de Octavio, que no le digan nada a mi mamá. Entonces hubo un contacto, ¿no? Que no le avisaran a su mamá. Sí, porque, ¿cómo se llama? Ella adoraba a mi papá. Y nunca le dijimos nada. Todavía cuando murió, ella creyó que mi papá vivía. Siempre le decíamos, ¿dónde está tu papá? Se fue a Estados Unidos con mi mamá y allá andan. Porque allá lo hacían y se iban 6 meses. Claro. Y regresaban. Mentiras piadosas. Así es que ella nunca supo que mi papá ya había muerto. Pues le agradecemos muchísimo sus atenciones esta tarde con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Muy amable. Don Guillermo, pues muchísimas gracias. ¿No quieren ahora una copita?
No, yo. No, ya nos encantaría, don Guillermo. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo estoy para servirles. Un placer siempre platicar con usted, gracias. Un refresco. No, muchas gracias, gracias. Y aquí Sí. lo estaremos viendo a los 99. Mande. Aquí lo estaremos viendo a los 99. Ándele pues. Yo sí creo que voy a llegar, por lo menos voy a llegar a los 90. Eso seguro. Sí.